¿Sabías que la Virgen María defendió Santa Fe, Bogotá, de un ataque federalista? Así como lo oyes, con manto azul, querubines y todo el poder celestial. Hola, mi nombre es Fernando y bienvenidos a Café Histórico, un espacio donde hablamos de los eventos curiosos y un poco ridículos de la historia mundial. El día de hoy te cuento una historia de guerra, patriotismo y un poquito de inspiración divina. Antes de continuar con la historia, me gustaría dar las gracias a los patrocinadores de este video. Tierra Media Pastelería, una propuesta de pastelería artesanal inspirada en el mundo de la Tierra Media de J.R.R. Tolkien. Si tienes un gran evento, una celebración pendiente, quieres disfrutar un delicioso postre o sorprender a ese alguien especial, puedes contactarlos a través de su página de Instagram @tierramediapastelería. Les estaré dejando el link en la descripción para que los puedan contactar. Y ahora sí, continuemos con la historia. Pero antes necesitamos un poco de contexto. Entre 1810 y 1816 vivimos esa época conocida por los historiadores como la Patria Boba. Este periodo, que fue el primer intento de independencia, en el que se enfrentaron las Provincias Unidas de la Nueva Granada, quienes defendían la idea de una república descentralizada, con el Estado Libre de Cundinamarca al mando de Antonio Nariño. Este último defendía la idea de un solo poder unificado. El 2 de diciembre de 1812, Nariño, con su ejército, conformado en su mayoría por campesinos que nunca habían empuñado un arma, marchó hacia Venta Quemada, donde se enfrentó al ejército federalista al mando del brigadier Antonio Baraya. Baraya había traicionado a Nariño y se había unido al bando federalista apenas unas semanas atrás. Las tropas de Baraya superaban en número y experticia a las tropas de Nariño. Nariño y sus hombres fueron derrotados y se vieron obligados a replegarse hacia Santa Fe. Baraya, atribuyéndose una victoria que según él fue estruendosa y gloriosa, se propuso como próximo paso derrocar al tirano rapaz y codicioso, que era como los federalistas se referían a Antonio Nariño. A la par de la batalla de Venta Quemada, sucedió otro acontecimiento que marcaría la historia colombiana. Don Justo Álvarez, un latifundista dueño de la hacienda La Conejera, quien tenía más conocimiento sobre el cultivo de papas y la cría de caballos que de guerra, fue encomendado por Nariño con la misión de enfrentarse a los federalistas en el Socorro y detener así su avance. Don Justo, con mucha determinación y valentía, armó a sus trabajadores con los arcabuces y fusiles que había recibido prestados del gobierno. Cuando llegaron a Palo Blanco, sitio donde se dio la batalla, Don Justo ordenó preparar un gran almuerzo que compensara la fatiga de la larga cabalgata. En medio de su banquete, uno de sus hombres llegó bastante alterado a avisarle que los federalistas se les venían encima. Don Justo, con la astucia que lo caracterizaba, respondió con una de las frases que lo inmortalizaría en la historia militar colombiana: dígales a esos vergajos que esperen que termine de almorzar. Pero muy a pesar de Don Justo, los federalistas no quisieron esperarlo y comenzaron el ataque. Don Justo se vio obligado a detener su almuerzo para responder al ataque junto a sus hombres, quienes apenas podían contener la embestida federalista. En medio de la batalla, Don Justo lanzó el segundo grito que lo elevaría aún más en nuestra historia nacional: vámonos muchachos, que yo no contaba con que estos tiraran con bala. La retirada fue aparatosa y bastante desordenada. Cuando finalmente lograron reagruparse, Don Justo pudo comprobar que no se había dado ninguna baja. Tal era la puntería de los federalistas. En el camino de huida, Don Justo dirigió a sus hombres hacia Charalá, donde fueron interceptados por un escuadrón de mujeres armadas con rastrillos y herramientas de labranza, quienes los atacaron como amazonas embravecidas. Pero Don Justo, haciendo alarde de su caballerosidad, impidió que sus hombres respondieran violentamente y logró un acuerdo de paz con el grupo de mujeres. Después de todo, ellos eran unos caballeros, fieles a la causa centralista. Tras el acuerdo de paz, las tropas de Don Justo y el escuadrón de mujeres decidieron celebrar. La fiesta escaló a tal punto que, según algunos cronistas, las camas no dieron abasto con tantas parejas entregadas a la pasión desenfrenada. La fiesta se salió tanto de control que terminaron invadiendo la casa cural, donde en medio de la pasión salvaje, Don Justo fue lanzado de espaldas sobre una estatua de San Roque, lo que terminó con la estatua convertida en 1000 pedazos. La noticia de la fiesta se expandió rápidamente, alcanzando los oídos de Baraya, quien aprovechó la situación para lanzar una amenaza de muerte en contra de Nariño y todos sus simpatizantes, al igual que una campaña de rumores en contra del régimen del tirano. Según Baraya, los centralistas de Nariño eran unos depravados,
quienes se deleitaban con violarle las monjas de los conventos dejándolas embarazadas, al igual que se dedicaban a la profanación de templos y la destrucción de imágenes religiosas. Los hombres de Baraya estaban muy perturbados y ansiosos por encontrar estos conventos llenos de monjas embarazadas, a las que había que llevar sin perder tiempo ante los clérigos de Tunja para ser exorcizadas, evitando así que dieran a luz a engendros infernales. Todo esto convertía su lucha en una cruzada para restaurar las libertades de la gente, al igual que los valores y la moral religiosa. Ante esto, Nariño no se quedó atrás, nombró generalísimo de sus tropas al Jesús Nazareno del templo de San Agustín y lo sacó en procesión por las calles de Santa Fe para que el ejército lo reconociera como comandante. También ordenó que los soldados debían usar escarapelas con la imagen de Jesús Nazareno. De modo que con estos actos, toda Santa Fe quedó convencida que los sacrílegos y violadores eran los federalistas de Baraya. El 9 de enero de 1813, Baraya se acercó a Santa Fe con el fin de comenzar su ataque. La idea de los federalistas era tomar las principales entradas de la ciudad para luego finalizar con un movimiento de tenazas. Los federalistas entraron a Santa Fe haciendo alarde de su poderío tras su victoria en Venta Quemada. Fue entonces cuando comenzaron a ver unas mujeres vestidas con mantos azules, todas virtualmente idénticas entre sí, que los interceptaban y los invitaban a dirigir sus pasos en dirección opuesta a Santa Fe. Los hombres reportaron haber sentido una especie de hipnosis que los obligaba a obedecer las órdenes de estas bellas mujeres. En San Victorino, muchos testigos, entre ellos el cronista Caballero, afirmaron haber visto a una mujer igual a las demás, la cual iba rodeada por un grupo de niños y a quien le entraban las balas por un costado y le salían por el otro sin dañarla ni mancharla. Esta mujer animaba a las tropas mientras dirigía los cañones con puntería celestial. Al caer la tarde, la victoria fue absoluta para Nariño. Los sobrevivientes, entre ellos el mismo Baraya, se encontraban sorprendidos al verse atendidos y alimentados por las santafereñas lideradas por las hijas del propio Nariño. Esto en contraposición a la terrible premonición de su comandante de ser acuchillados y empalados por Nariño en caso de derrota. Tras la batalla, todos se preguntaban quiénes eran aquellas mujeres que habían intervenido en la batalla. Pero tras una intensa búsqueda no se pudo identificar a ninguna de estas mujeres. Entonces el arzobispo resolvió el misterio. Se había tratado de la mismísima Virgen María, quien había descendido de los cielos para apoyar la causa de los buenos. Con el pasar de los años, algunos historiadores plantearon una hipótesis diferente. Nariño, un experto en propaganda, habría disfrazado a mujeres de poblados cercanos con la intención de desmoralizar al enemigo y reforzar la fe de sus tropas. Pero desde luego esto nunca se pudo comprobar. Y esta fue la historia de la Virgen Guerrera, los rumores infernales y el milagro que salvó Santa Fe. ¿Y tú qué piensas? ¿Se trató realmente de milagro o fue todo parte de un engaño elaborado por Nariño? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de mis próximos videos. Recuerda también compartir el video con tus amigos y familiares para que podamos seguir desenterrando el pasado mientras disfrutamos un café.